Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Nuestra casa estaba ubicada en un pequeño pueblo, era bastante espaciosa y acogedora. Christine y yo llevábamos viviendo aquí más de 20 años. Teníamos una maravillosa hija que creció siendo hermosa, al igual que su madre, Jasmine, como su madre decidió llamarla. Para este momento, ella ya había terminado la escuela y estaba en su segundo año de universidad. Sin embargo, la institución educativa que eligió para sí misma estaba en otro estado, y aunque mi esposa y yo no queríamos dejarla ir, ella siguió su propio camino, mientras Christine y yo continuábamos nuestra existencia en nuestro pueblo natal, alegrándonos ocasionalmente cuando nuestra hija venía a casa en vacaciones. Yo tenía mi propio trabajo. No puedo decir que fuera un empresario altamente exitoso. No, yo era mecánico. Mi padre y mi abuelo también eran mecánicos, y seguí sus pasos. Pero para este momento, ya tenía mi propio taller con diversos servicios, y estaba prosperando. Me aseguré de contratar solo a los mejores mecánicos. En los primeros años de nuestra vida juntos, Christine trabajó como psicóloga estatal en el hospital, pero luego se cansó. Cuando eligió esta profesión, de alguna manera pensó que sería como esas películas donde se sienta en su oficina y los pacientes, sentados en un sofá, le contarían sobre sus miedos y problemas. En la realidad, era un poco diferente. A veces, trataba con mujeres que solo necesitaban hablar, y le contaban incluso momentos en que tenían que limpiar el vómito de sus maridos alcohólicos. Otras veces, tenía que extraer información ella misma. Sin embargo, la mayor parte del tiempo, se le asignaba a pacientes con enfermedades complejas, donde Christine simplemente ofrecía palabras de apoyo. Finalmente, se cansó y renunció a su trabajo. Durante un tiempo, se quedó en casa y se encargó de las tareas domésticas. Luego, un día, llegó a casa emocionada, y cuando le pregunté qué pasaba, dijo que se le había ocurrido algo para hacer. Al principio, pensé que había encontrado un trabajo regular, pero Christine respondió que había decidido iniciar su propio pequeño negocio y predecir el futuro de las personas, así como permitirles ponerse en contacto con sus familiares fallecidos. Por alguna razón, se le ocurrió que era una buena psíquica. Tenía una bisabuela que hacía algo similar en su época, pero yo nunca creí en esas cosas. Pensé que Christine lo hacía por aburrimiento. Sin embargo, ella creía sinceramente que de repente había desarrollado algunas habilidades. Llegó a casa y me contó que mientras cruzaba la calle, algo la hizo detenerse, y sintió como si alguien tocara su pierna. Miró hacia abajo y vio que el cordón de sus zapatillas se había desatado. Mientras se agachaba para atarlo, pasó un coche a toda velocidad. Si era simplemente un conductor imprudente o había algo mal en el auto mismo, ella no lo sabía. Pero estaba convencida de que el cordón desatado la salvó de una muerte segura o al menos de múltiples fracturas. En el otro lado de la calle, notó un letrero donde alguien se dedicaba a varias cosas mágicas. Así que decidió ir allí para averiguar qué le había sucedido. Parece que la persona allí le contó alguna historia, y ahora cree que tiene habilidades especiales. No intenté disuadirla porque sería inútil. Dejé que lo persiguiera para que pudiera convencerse de que era simplemente una coincidencia y que no había nada sobrenatural al respecto. Sin embargo, no le permití realizar sesiones espiritistas en casa porque no quería que nuestra casa se convirtiera en un lugar de paso. Alquiló una pequeña casa cercana y la acondicionó para sus futuras sesiones. Hace unas 2 semanas, todo estaba listo, y colocó anuncios en el periódico y en sitios web locales. Cuando entré al lugar, la atmósfera me pareció algo mística. Iluminación tenue, una mesa redonda en el centro, varios adornos en los estantes y ella misma estaba adornada con joyas baratas. ¿Dónde está tu bola de cristal?, le pregunté sarcásticamente. «Oh, ¿qué sabes tú al respecto?». La bola no tiene nada que ver. Hay varios métodos para conectarse con los espíritus. Incluso tengo este tablero Ouija especial.
Sacó un tablero Ouija de debajo de la mesa y lo colocó sobre la mesa. Me pareció un poco divertido, pero al mismo tiempo ligeramente inquietante, ya que había escuchado que jugar con esas cosas podía traer problemas. Sin embargo, me tranquilicé rápidamente porque, como mencioné antes, no creía en nada de eso. Ha pasado más de un año desde entonces. Sí, Christine decidió dedicarse a esto cuando nuestra hija se fue a la universidad. Atribuí su nuevo interés a la soledad que debía sentir sin nuestra hija. Sin embargo, para cuando regresaba a casa del trabajo por las tardes, Christine ya estaba en casa, habiendo logrado preparar la cena y ordenar un poco. No tenía muchos clientes, y al principio no venía nadie en absoluto. Pero ella pensaba que era porque recién estaba comenzando y nadie la conocía todavía. Pero luego este chico con el que salía desde lo del cordón desatado empezó a venir mucho y parecía haberle enseñado algunas cosas. Y ahora estaba emocionada porque podía hacer algo así. Sin embargo, los eventos principales de mi historia comenzaron hace unos meses. Comencé a notar que algunas cosas en nuestra casa no estaban en su lugar por las mañanas, e incluso a veces desaparecían cosas. Decidí discutirlo con mi esposa, asumiendo que tomaba algo para venderlo y adquirir nuevos artefactos para sus actividades. Pero ella lo negó vehementemente e incluso me acusó de no confiar en ella. Un par de días después, cuando sucedió de nuevo, y noté que mi preciado estuche de cigarrillos de plata, heredado de mi abuelo y guardado en mi estudio como un recuerdo, había desaparecido, decidí llegar al fondo de esto de una vez por todas. Volví a sentar a mi esposa y la interrogué. Esto se está yendo de las manos. ¿Sabes cuánto significaba para mí este objeto? Si necesitabas dinero para tus tonterías, ¿no podrías simplemente decírmelo? No lo tomé. ¿Necesito tu estuche de cigarrillos? ¿Cómo te atreves a acusarme de esto? Hemos estado juntos durante tantos años, ¿y crees que soy capaz de esto? Entonces alguien debe haber estado en la casa. Dime, ¿a quién invitaste? Tus amigos no suelen comportarse así. Entonces, ¿traíste a alguien más? Tu lugar para pequeñas sesiones no es suficiente, así que decidiste meterte en esta tontería en casa. Discutimos durante un tiempo y luego ella de repente se quedó en silencio, su rostro congelado en horror. Creo que sé lo que está pasando, susurró con voz temblorosa. ¿Oh? ¿Qué es? Habla, porque voy a llamar a la policía. No. La policía no ayudará aquí. La cosa es... Me miró como si hubiera visto un fantasma. Hace unos días, vino a verme una anciana. Era extraña, quería contactar a su abuelo, quien, según ella, era un noble hechicero. Bueno, comencé la sesión como de costumbre, incluso apliqué todos mis trucos para autenticidad. Pero luego algo salió mal. Te lo juro, algo realmente apareció en la habitación, y sentí un escalofrío en la espina dorsal como nunca antes. Me asusté mucho, parecía que el espíritu estaba enojado por haber sido perturbado. Decidí dar por terminada la sesión, pero creo que el espíritu nunca regresó a su reino. ¿Qué? Sentí que todo esto empezaba a molestarme. ¿Realmente escuchas lo que estás diciendo? ¿Qué espíritu? ¿Estás fumando algo ahí o qué? Probablemente, tus hierbas te hayan afectado. Dime directamente, ¿a dónde están desapareciendo mis cosas? Pero Christine insistió en su historia, culpando repetidamente al espíritu, y me pareció que su mente estaba afectada por sus actividades. Escucha, Christine, ¿tal vez deberías consultar a un especialista? Parece que te estás tomando todo esto demasiado a pecho. ¿Qué? ¿Crees que necesito un psiquiatra? No olvides que trabajé como psicóloga durante tantos años y puedo distinguir las alucinaciones de la realidad.
Simplemente no me crees porque no estabas allí en ese momento. Y Harry dice que es verdad. Ah, Harry. La interrumpí cuando recordó al chico que era en realidad la causa de todo esto. Siempre lo consideré a él y a personas como el charlatanes que se aprovechaban de la confianza de las personas y le sacaban dinero. Harry, ¿verdad? Tal vez orquestó todo esto. ¿Alguna vez pensaste en eso? No. No puedes estar hablando en serio. Él no pudo. Después de todo, me enseñó mucho y me ayudó bastante. ¿Cómo te atreves a acusarlo de esto? Me di cuenta de que no saldría nada sensato de esta conversación. Mi esposa continuaba defendiendo su posición y estaba cansado de discutir sin sentido con ella. La dejé en la cocina con su fantasía delirante y fui a mi estudio a servirme una copa porque ahora también necesitaba calmarme. Mientras reflexionaba sobre los recientes eventos en mi estudio, pensé que si sus delirios no se detenían, la llevaría a la fuerza a un psiquiatra porque había cruzado todos los límites. Pero además de eso, aún necesitaba averiguar a dónde iban a parar las cosas de la casa. Sabiendo que mi esposa no confesaría, decidí comprar algunas cámaras pequeñas. Al día siguiente, procedí con mi plan. En secreto, coloqué cámaras en miniatura, disfrazándolas como varios objetos domésticos en toda la casa, excluyendo los baños. Esperaba que de esta manera pudiera atrapar al ladrón, quienquiera que fuera, y descubrir qué estaba sucediendo en la casa últimamente. Al día siguiente, seguí con mi plan. En secreto de mi esposa, colgué cámaras miniatura, disfrazándolas como varios objetos domésticos en toda la casa, excluyendo los baños. Esperaba que de esta manera pudiera atrapar al ladrón, quienquiera que fuera, y descubrir qué estaba sucediendo en la casa últimamente. La siguiente mañana, dormí un poco más de lo habitual y no tuve la oportunidad de revisar qué estaba mal en la casa. Solo al regresar del trabajo, comencé a inspeccionar la casa. A propósito, envié a mi esposa a la tienda con el pretexto de comprar algo para la cena, mientras yo iniciaba la investigación. Como sospechaba, algo faltaba de la casa nuevamente, y los objetos en los estantes de la cocina estaban reorganizados en un orden caótico. Me instalé detrás de mi computadora y comencé a revisar las grabaciones de las cámaras. Grababan solo cuando había movimiento, lo que ahorraba mucho tiempo. Cuando revisé, noté que había movimiento durante la noche. Me pareció un poco extraño, aunque pensé que tal vez mi esposa simplemente se levantaba a tomar un trago de agua. Pero la hora del movimiento mostraba que alguien se estaba moviendo por la casa mucho más tiempo del necesario para tomar un trago. Así que comencé a investigar. Lo que vi me dejó perplejo. Vi a Christine salir del dormitorio, luego deambular por la casa, incluida la cocina. Más tarde, empezó a reorganizar algunas cosas ella misma e incluso tomó algunos objetos de los estantes y los llevó al sótano. ¿Podría mi esposa haberse convertido en sonámbula? Pero nunca había notado tales señales antes. Comencé a investigar en línea para averiguar si se producían casos así, ya que siempre creí que era una enfermedad hereditaria. Después de buscar, leí que dichos casos podrían ocurrir debido al estrés, la falta de sueño o la fatiga extrema. También encontré varias otras posibles causas del sonambulismo. Sin embargo, no había observado ninguno de estos signos en mi esposa antes. Siempre parecía bastante enérgica y nunca se quejaba de fatiga o depresión. Aunque podría haber estado profundamente preocupada por su nuevo emprendimiento, lo que llevó a esta situación. Solo para estar seguro, encontré el número de un psiquiatra y consulté con él por teléfono. Confirmó mis sospechas y aconsejó que ella dejara todo o que yo brindara apoyo emocional, estando de acuerdo con ella y animándola. Para mí, era importante devolver a mi esposa a la normalidad, así que decidí vencerme a mí mismo y fingir creer en todas sus habilidades. Incluso acepté participar en una de sus sesiones. Mientras contemplaba esto, mi mirada volvió al monitor.
Noté rayas amarillas en el reproductor, indicando que alguien había estado en la casa durante el día. Tratando de reconfortarme con la idea de que mi esposa estaba ocupada, aún decidí revisar la grabación. Efectivamente, era Christine. Estaba en casa en un momento en que normalmente trabajaba en su oficina. Inicialmente, estaba sola, pero luego apareció otra persona. Lo reconocí como Harry. Pero, ¿qué estaba haciendo él en nuestra casa? Le dije explícitamente a mi esposa que no debería haber extraños en nuestra casa, especialmente este charlatán. Sin embargo, lo que vi a continuación destrozó todas mis suposiciones anteriores. Harry la hizo sentarse en el sofá, colocó un trozo de tela oscura en su cabeza y luego agitó las manos sobre ella, murmurando algo. No duró mucho, solo un par de minutos. Luego quitó la tela y se sentó a su lado. No hablaron. Él empezó a desvestirla y luego participaron en actividades sexuales. Me quedé simplemente impactado por lo que vi. ¿Ella? ¿En mi casa? ¿Con este desgraciado? ¡Maldición! Y ella trató de convencerme. Entonces, este era el espíritu malévolo del que hablaba. Allí estaba, en carne y hueso. Cuando terminaron y Christine salió de la habitación, noté cómo él alcanzó una pequeña figura de porcelana en el estante y logró esconderla en su bolso antes de que Christine regresara a la habitación. En ese momento, me llené instantáneamente de ira y decepción. Permanecí congelado frente a ese monitor, y varias ideas insensatas daban vueltas en mi cabeza. Quería enviarlos a ambos a sus espíritus. Incluso comencé a imaginar qué les haría cuando un golpe en la puerta me sacó de mis pensamientos. Al principio, pensé que era Christine que olvidó sus llaves y ahora estaba golpeando para que la dejara entrar. Lleno de furia, me dirigí hacia la puerta, listo para desatar mi enojo contra ella en el momento en que la abriera. Pero tan pronto como abrí la puerta, vi a la vecina en el umbral. Estaba allí con una cara asustada, exigiendo ver a Christine. ¿Qué pasó? No está aquí en este momento. ¿Por qué la necesitas? Pregunté. Oh, Matt, no preguntes. Necesito urgentemente que se comunique con mi difunto esposo. Cosas extrañas están sucediendo en casa a veces, respondió Stephanie. Permíteme adivinar. ¿Cosas están desapareciendo? Interrumpí. ¿Qué? ¿Qué cosas? No. Pero algo extraño está sucediendo en casa. No soy tan vieja todavía. No quiero morir. Stephanie empezó a entrar en pánico. En ese momento, mi esposa apareció detrás de ella con una bolsa en las manos. Cuando saludó a la vecina, Stephanie gritó de sorpresa. «Aquí está nuestra medium», murmuré. No quería tener una pelea familiar frente a la vecina, así que decidí posponerlo hasta que mi esposa y yo estuviéramos solos. Stephanie, al ver a Christine detrás de ella, se calmó un poco y luego se acercó a ella con su problema. Era demasiado tarde para ir a la casa donde solía recibir a los clientes, así que Christine decidió invitar a su vecina a nuestra casa. Entraron en la cocina, y me senté en el sofá, para poder escuchar cuando Stephanie se fuera, pero también podía escuchar su conversación. Aunque mi esposa cubría la puerta, la vecina hablaba demasiado alto, porque estaba emocionada. «Christine, ayúdame», comenzó Stephanie. «Parece que mi esposo quiere llevarme. Y aún soy tan joven. Esta noche apareció en mi sueño, llamándome con él. Y luego nuestro perro, a quien él quería tanto, desapareció en algún lugar. Lo llamé, busqué por todas partes, pero no pude encontrarlo. Es como si se esfumara en el aire. Creo que mi esposo se lo llevó. Pero eso no es todo. Hace media hora, cuando estaba limpiando en el dormitorio, su retrato se cayó y el cristal se hizo añicos en pedazos pequeños. Christine,
por favor háblale. Es demasiado temprano para que me vaya, ¿verdad? Por favor. Luego Stephanie se quedó en silencio y mi esposa habló, pero no pude entender qué exactamente porque hablaba en voz baja. Después de eso, los llantos de Stephanie continuaron y ya había tenido suficiente. Me levanté del sofá y fui hacia ellas. Ya es suficiente de esta tontería. Stephanie, es hora de que te vayas a casa, grité. Pero, ¿y mi problema?, preguntó. Hablaremos mañana. Tal vez. La tomé de la mano y la llevé hacia la puerta. Stephanie no resistió, aparentemente, entendió que su visita a nosotros era inoportuna. Y cuando ya estaba detrás de la puerta, regresé con mi esposa. Esto es solo alguna pesadilla. ¿Puedes imaginar el fantasma de su esposo?, comenzó Christine. ¿Qué demonios, pesadilla? ¿Qué demonios, fantasma? Permíteme decirte de qué tipo de fantasma se trata. Su perro ya era viejo. Por eso fue a buscar un lugar para morir. Los animales suelen hacer eso. Y probablemente ella misma tropezó con el retrato, dijo que estaba limpiando. En cuanto a su sueño, viste que solo han pasado 2 meses desde el funeral y ya está teniendo una aventura. Está asustada y nerviosa, y en eso sueña. Eso es todo. Suficiente. Y, por cierto, no quería hablar contigo de esto, continué. ¿En serio? ¿De qué?, preguntó con cierto interés. Pero en lugar de una respuesta, le di una fuerte bofetada que la hizo tambalearse, y luego tropezó con una silla, cayendo al suelo. ¿Sobre qué?, dije después. Sobre tu propio fantasma. Te vi con ese idiota. Zorra, justo en nuestra sala de estar. ¿Estás loca? Matt. No. Eso no es lo que empezó a decir, tratando de levantarse del suelo, pero estaba tan furioso que le di una patada en el hombro y volvió a caer al suelo. Pero en algún momento, me di cuenta de que con tales acciones, no solo podría hacerle daño, sino también matarla, aunque en lo más profundo de mí, deseaba eso. Sin embargo, retrocedí un poco, y ella logró levantarse y sentarse en una silla. Pero su rostro mostraba miedo, e incluso me pareció que estaba a punto de llorar. Sin embargo, las lágrimas nunca aparecieron en sus ojos. Matt. Déjame explicarte todo, comenzó, pero yo permanecí en silencio y simplemente la miré. Esto no es lo que piensas. Fue un ritual. ¿Qué? ¿Qué demonios de ritual? ¿Recuerdas que te dije que un espíritu maligno quedó en nuestro mundo? Entonces, Harry descubrió que se había adherido a mí, y es por eso que cosas extrañas están sucediendo en nuestra casa. Y Harry solo quiere despegármelo de esta manera. Ya no sabía qué pensar. Pero sabía con certeza que mi esposa está llorando en un manicomio. Todas estas tonterías que ha estado haciendo definitivamente han dañado su psiquis. ¿Estás completamente loca? ¿Qué demonios de espíritu? ¿Me estás tomando el pelo? Este bastardo solo te está usando. Además, nos está robando. Todo está grabado en la cámara. Y tú, maldita puta. Me acerqué a ella de nuevo y levanté la mano, pero Christine se encogió en su lugar y tembló de miedo. Bajé la mano. Por más que quisiera golpear toda esta tontería fuera de ella, entendí que no ayudaría, e incluso podría enfrentar consecuencias legales por violencia doméstica. Así que simplemente la agarré, la arrastré al dormitorio, saqué un cinturón y la até a la cama. Después de eso, llamé a la clínica psiquiátrica y describí los síntomas de mi esposa, pidiéndoles que vinieran y la llevaran para un tratamiento involuntario. No tuve que esperar mucho.
Pronto, los médicos estaban en nuestro dormitorio y uno de ellos realizó un examen peculiar. Sin embargo, en lugar de pretender estar normal, Christine continuó expresando sus creencias de que algo ominoso la perseguía y si no terminaba el ritual, se la llevaría. Christine fue llevada al hospital. No fui con ellos, aunque el médico dijo que necesitaba completar algunos papeles. Dije que lo haría al día siguiente. En ese momento, me sentía tan mal y asqueado que solo quería beber y tratar de olvidar toda la locura que sucedió esa noche. Solo hice exactamente eso. Sentado en mi despacho, me serví un whisky y cerré los ojos por un momento. Pero no pude relajarme. Al abrir los ojos nuevamente, vi el mismo monitor con ese video infame. Y me di cuenta de que tenía otro asunto pendiente. Necesitaba ajustar cuentas con el sinvergüenza que se aprovechó de la confianza y la ingenuidad de mi esposa, robándonos gradualmente. Busqué el sitio web donde estaba ubicada su oficina y me dirigí allí. Pero ya estaba cerrado. No fue sorprendente, ya que era tarde. Sentí cierta decepción de que en este momento no caería en mis manos y no sentiría mi ira. Sin saber qué hacer en ese momento y dónde encontrar a ese bastardo, me acerqué a un kiosco nocturno cercano, compré una botella de whisky y me senté en uno de los bancos de una pequeña plaza para ahogar mi alma pacíficamente en alcohol. Tan pronto como di unos sorbos, se me acercó un hombre sin hogar, todo desaliñado y harapiento. Pero antes de sentarse en el banco, pidió permiso. Tal cortesía me pareció extraña, pero le permití que se sentara a mi lado. Gracias. ¿Tendrás $1 para que pueda comprar algo para comer?, preguntó. Entendí que era una mendicidad común, pero no quería discutir con él, así que metí la mano en mi bolsillo. Tenía un billete de $20 y se lo entregué. Me agradeció sinceramente y, después de una breve pausa, continuó. Veo que eres una persona amable. ¿Puedo pedir un par de sorbos de tu bebida? No pienses que soy un alcohólico. A veces hace frío por la noche y solo quiero calentarme un poco. Ahora estaba completamente seguro de que era solo un mendigo común. Sin embargo, le entregué toda la botella. El hombre la tomó, luego rebuscó en su bolsillo y sacó una pequeña taza. Se sirvió un poco y me devolvió el resto. Solo un poco para mí. Para calentarme, murmuró. ¿Estás molesto por algo?, preguntó cuando le devolví la botella y di otro sorbo. Sí. Buscando a alguien. Pero no sé dónde está. Y necesito encontrarlo urgentemente. ¿No es ese charlatán?, preguntó el hombre sin hogar, señalando con la cabeza hacia la oficina de Harry. Sí. Él. ¿Cómo lo supiste? Te vi merodeando por su puerta. Pero, ya sabes, por tu amabilidad, te diré dónde vive. Puedo ver que te molestó de alguna manera. Él hizo lo mismo conmigo. Solía ser una persona normal, tenía un hogar, una esposa y un trabajo. Y cuando empecé a ir a sus sesiones, simplemente me dejó en cueros. Y ahora estoy aquí. El hombre sin hogar me contó detalladamente dónde estaba la casa del sinvergüenza, y no esperé más. Me dirigí en esa dirección. Cuando lo encuentres, dale una patada de mi parte, pidió el hombre como despedida. No tuve que buscar a este sinvergüenza por mucho tiempo. Vivía a solo unas cuadras de su oficina. Cuando llamé al timbre y él abrió la puerta, intentó cerrarla inmediatamente al verme. Inmediatamente le di una patada con el pie, y Harry voló hacia un lado después de tal empujón. No me molesté en explicar las razones de mi visita, sentí que él entendía todo. Simplemente me abalancé sobre él, lo tiré al suelo y empecé a golpear su rostro hasta que quedó completamente cubierto de sangre y un diente cayó de su boca.
Solo entonces me alejé un poco, mirando su cuerpo magullado. Harry se acurrucó de dolor y miedo, aún temiendo decir algo. Luego miré alrededor un poco y vi que su espacio vital no era tan grande, era un apartamento pequeño, más como una habitación enorme dividida en áreas de cocina y dormitorio por particiones de malla. Y en medio, en el sofá, estaba sentada alguna chica, mirando con miedo lo que estaba sucediendo. ¿Y tú quién eres?, pregunté. ¿También viniste por sus sesiones? Vamos, lárgate. Estamos teniendo una conversación seria. En realidad, vivo aquí, dijo en voz baja. Soy su esposa. Oh, una esposa. ¿Sabes lo que hace tu esposo? ¿Cómo se acuesta con las esposas de otros hombres y roba a la gente? Dije con enojo. ¿Qué? Parecía confundida por lo que escuchó. No sé cómo vivían antes de esto y qué tonterías les alimentaba, pero parecía que le abrí los ojos a sus maquinaciones. La chica se enfureció y comenzó a atacar a su esposo, primero verbalmente y luego arrojándole varias cosas, incluyendo algunos artículos que reconocí como míos. Mientras tenían su disputa, caminé un poco más adentro de la habitación hacia las estanterías, donde vi mi tabaquera. Sin dudarlo, la tomé y me dirigí hacia la salida. En ese momento, Harry ya se había levantado, y lo agarré del cuello nuevamente, empujándolo contra la pared. No ha terminado contigo. Voy a informarte a la policía, y responderás por todas tus maquinaciones, dije y lo golpeé en la cara nuevamente. Después de eso, tenía la intención de irme, dándole a su esposa la oportunidad de hacer el resto del trabajo sucio por mí. Pero al dar un paso, me detuve. Harry, mientras tanto, quería regresar a la habitación. Ah, por cierto, casi lo olvido. Alguien me pidió que le enviara saludos. Lo empujé al suelo, y mientras caía a 4 patas, le di una patada en la parte trasera con la punta de mi zapato. No sé exactamente dónde le pegué, pero gritó como una mujer, se encogió de dolor, y dejé su casa con una sonrisa en mi rostro. Al día siguiente, según lo planeado, llevé la memoria USB con la grabación y fui a la comisaría. Pero no fui solo. Encontré al hombre sin hogar que vi el día anterior y pensé que también tenía derecho a contar su historia a la policía, testificando así que Harry estaba involucrado en el engaño y el fraude. Pronto supe por las noticias que la policía logró arrestar a Harry, y después de algunas investigaciones, descubrieron que yo no era el único engañado por él. Me alegré de que ya no pudiera continuar con su negocio y engañar a la gente. Además, decidí que mi esposa nunca se involucraría nuevamente en tales actividades. Fui a su oficina, pedí un camión de basura grande y contraté a unos chicos que me ayudaron a cargar toda la basura en el camión. A algunos de ellos pidieron permiso para quedarse con algunos objetos que les gustaban, y no me opuse, solo les pedí que no los usaran con fines siniestros. En cuanto al tablero de Ouija, que Christine apreciaba tanto, lo quemé en el patio trasero, esperando que no causara daño a nadie más. Han pasado aproximadamente un mes desde entonces. A veces visitaba a mi esposa para preguntar sobre su estado y cómo iba el tratamiento. Para mi sorpresa, no mejoraba. Al contrario, los médicos tuvieron que ponerla en una camisa de fuerza porque intentaba estrangularse. Sus fantasías sobre algún espíritu se volvieron aún más fuertes. No entendía por qué todo esto le sucedía, ya que no hubo incidentes traumáticos en nuestra vida que pudieran tener tal impacto en ella. Aún así, la vida continuaba. Tenía que ir a trabajar, y lo único desagradable era cuando mi hija llamaba, y tenía que decirle que su mamá estaba gravemente enferma. No le conté sobre la infidelidad de Christine, pero decidí que tan pronto como se recuperara, solicitaría el divorcio y la dejaría ir al infierno. Unos días después, justo cuando estaba volviendo a la normalidad, recibí una llamada inquietante del médico. Dijo que mi esposa había fallecido, pero su muerte les pareció extraña.
No proporcionó detalles por teléfono, solo me pidió que fuera. Me llevaron a una habitación donde su cuerpo yacía cubierto con una sábana. El médico incluso me ofreció una bebida, diciendo que lo que estaba a punto de ver podría impactarme. Pero, ¿qué podía sorprenderme más que su traición? El médico levantó la sábana, revelando su rostro. Al verlo, lamenté no haber seguido el consejo del médico. Es imposible describir la expresión en su rostro. El médico dijo que había sufrido un ataque al corazón debido a algo que la asustó severamente. De hecho, su rostro mostraba un miedo intenso. Tal expresión me recordó a una escena de la película The Ring. Inmediatamente aparté la mirada, y frente a mí estaba un vaso con alcohol que el médico me había entregado. Lo rechacé y me fui a casa. En casa, intenté consolarme pensando que Christine simplemente se sumergió tan profundamente en sus fantasías que las confundió con la realidad. Viendo varias cosas horripilantes, se imaginó que algún monstruo la consumía. Pero su rostro seguía persistiendo en mi mente, y tuve que beber bastante alcohol para olvidar aunque sea un poco. Y cuando me desplomé en el sillón por la noche, parecía que había algo más en la habitación. Comencé a escudriñar las esquinas oscuras, y parecía. No, estaba seguro de que algo estaba allí, acercándose lentamente hacia mí. Y luego todo comenzó a temblar de repente. Al principio ligeramente, luego más, y los objetos en los estantes literalmente comenzaron a saltar. La silla en la que estaba sentado también empezó a balancearse, y la lámpara sobre mí parecía a punto de caer sobre mí. De repente, sentí tanto miedo que casi me cagué. De inmediato solté el vaso, y en cuanto pude, salí corriendo de esa casa maldita a la calle. Por un momento, incluso me pareció que mi esposa tenía razón acerca de los espíritus, y ahora venía por mí. Empecé a creer en eso. Pero cuando me encontré afuera, el temblor se detuvo. Escuché a la gente a mi alrededor que también había salido corriendo a la calle. Un vecino, que estaba más cerca de mí que los demás, se acercó y dijo que probablemente fue un terremoto, bastante fuerte en su opinión. Nuestra ciudad nunca había experimentado algo así antes, pero las montañas no estaban lejos de nosotros y el comportamiento de la naturaleza a veces podía ser impredecible. La explicación del vecino me tranquilizó. Sin embargo, desde entonces, ya no bebí, y además, al día siguiente, vendí nuestra casa y me mudé a un vecindario completamente diferente. No puedo decir que creí en algo sobrenatural, pero por alguna razón, permanecer en esa casa me aterrorizaba.